Bendiciones para todos. De verdad que es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hoy estaremos compartiendo la última lección del primer ciclo del discipulado Afirmando mis pasos con Jesús. Ya a partir de la próxima semana iniciaremos con algo más profundo. La idea es de que usted vaya aprendiendo a estudiar y a profundizar en la palabra del Señor, aprendiendo cómo investigar y cómo conocer muchas cosas más acerca de Dios y su palabra. Vamos a orar para empezar nuestro tema de hoy. Señor, te doy gracias porque tú eres fiel y bueno. Gracias por mis hermanos que les has permitido hasta hoy estar firmes, Dios mío, con el estudio de tu palabra, Señor. Padre maravilloso, te ruego, te pido, mi Rey, que tú seas ayudándonos en todo, Señor, y que podamos cada día, Señor, disfrutar de ese conocimiento, de esa doctrina, Dios mío, que nos lleva a la vida eterna, tu palabra. Gracias te doy porque tú eres fiel y bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy de la Biblia. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. En la Biblia está implícito y explícito el pensamiento, la palabra hablada de Dios, el deseo, pero también el propósito de Dios para con el hombre y con la mujer en la tierra. Miren lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda a Timoteo 3:16. Y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia tiene como autor a Dios mismo. Dios es el autor de la palabra y Él quiso que su palabra, su pensamiento, su deseo, su propósito, su anhelo para con nosotros quedara escrito para que los hombres que no pudieron ver a Jesús cuando Él estuvo en la época que estuvo en la tierra, puedan conocer acerca de Él y podamos conocer todo lo que Él vino a hacer y cómo nos dejó esta palabra para que nos guiemos. Tiene dos propósitos importantes dentro de muchos, pero hay dos de grande relevancia. Uno, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. La palabra de Dios ha sido dejada para que usted y yo seamos perfeccionados por ella y podamos, al ser nuevas criaturas, vivir una vida diferente según lo enseña esta bendita palabra. Lo segundo, dentro de ser perfeccionados, es que aprendamos a estar preparados para hacer buenas obras, para ayudar al necesitado, para compartir con aquel que necesita de nuestro apoyo. Pero también dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que no pase como en el tiempo de Noé, que la gente no creyó, se rieron de Noé, pero finalmente solamente 8 hombres y mujeres se salvaron. Él quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento, sean salvos y vayan a la eternidad con Cristo y no vayan a estar en el infierno. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la Biblia. La escritura. La Biblia fue escrita originalmente en el idioma hebreo, en el idioma arameo y en el idioma griego. Ese idioma hebreo era el idioma del pueblo judío, del pueblo donde Jesús vino a nacer. Y el hebreo era el idioma más perfeccionado que hablaban los hebreos, gente estudiada, preparada. El arameo era un hebreo popular, era un hebreo entendible, como en nosotros que tenemos el castellano y hay muchos vocablos y cosas que no manejamos porque tal vez no las conocemos, pero hablamos un idioma entendible, popular. Y el idioma griego era como lo internacional que había.
El propósito de Dios es que su palabra, su evangelio fuera conocido en otras naciones, en otros lugares. Así de que Dios permitió, y por eso el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego para dar a conocer el evangelio no solamente a los judíos, sino también al pueblo gentil, el pueblo no nato, el pueblo no judío, sino pueblo de otra estirpe. La Biblia fue escrita por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. 40 hombres. Eso lo vamos a ver más adelante. En el próximo ciclo empezamos a ver algunas cosas importantes. La Biblia está dividida en dos partes. Pero antes de esto quiero decirles que la Biblia como libro fue organizada por unos hombres llamados masoretas, un tipo de escribas que organizaron la Biblia de esta manera, porque originalmente había unos pergaminos que fueron encontrados por allá en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, y estos manuscritos eran en pieles de animales con tintas especiales que sacaban de gusanos, de las entrañas de los gusanos y de las cortezas de los árboles. Era tan perfecta la escritura que se dice que la pluma con la que escribían hoy no se podía utilizar mañana, porque se estaba más bien transcribiendo un mensaje perfecto y puro, santo. También podemos decir que la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos masoretas dividieron la Biblia en libros, dividieron la Biblia en capítulos, dividieron la Biblia en versículos. Y bueno, le pusieron un orden. Colocaron el Génesis en el primer lugar. El Génesis significa comienzos. Y Revelación, que es el último libro, que es Apocalipsis, y que habla del fin de todas las cosas. Entonces la Biblia tiene un orden de principio a fin, según la organización que se le hizo. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, para un total de 66 libros que hacen parte del canon original o de inspiración divina, de lo que estaba escrito en los manuscritos, valga la redundancia, y se pasó a hojas, a papel. Entonces salieron 66 libros de inspiración divina. Dios le daba qué hablar, qué compartir, qué escribir a los escritores y ellos iban plasmando. Tenemos un total entonces de 66 libros. La palabra Biblia viene de un vocablo griego, biblios, que significa libros. Por eso decimos que la Biblia es un compendio de muchos libros. Es una biblioteca en un solo libro. 66 libros en un solo libro. Hay otros libros que no son inspiración divina, escritos por algunos escritores romanos, italianos, que hicieron algunos comentarios sobre otros libros y en base a sus comentarios plasmaron otros libros, pero no hacen parte del canon sagrado. Se le llaman apócrifos o deuterocanónicos. Estas son generalidades que vamos a ir aprendiendo o vamos a ir profundizando en los próximos ciclos. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? ¿Qué debemos hacer con esta bendita palabra? Primero, leerla. Dice la Biblia en Josué 1:8, lo que el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El salmista dice en Salmo capítulo 1, versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál ley? La palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer con la Biblia? La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento usted lo adquiere de parte de Dios, pero también leyendo, documentándose a través de esta bendita palabra. Todas las respuestas del mundo y de las gentes la tiene la Biblia. Si hablamos científicamente, si hablamos académicamente,
si hablamos laboralmente, si hablamos sentimentalmente, si hablamos proféticamente, todas las respuestas las tiene la Biblia. Lo segundo que debemos hacer es estudiarla. Mire lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, Él lo plasmó, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, o sea, métase, estudie, revuelque, aprenda, conozca las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos aprender más del Señor, más de Dios Padre, más del Hijo Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo, el Consolador y nuestro Dios en este tiempo, necesitamos escudriñar las Escrituras. Hágase amigo de la Biblia. Estudia la palabra del Señor. Lo que no entienda, pregúntelo, y que estamos con mucho gusto para enseñarle. Lo tercero es obedecer la palabra del Señor. Dios dijo: vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. O sea, si obedecen mis mandamientos. Un mandamiento es una orden y Dios pide eso de nosotros, que obedezcamos. Y lo último es predicarla. El evangelista San Marcos, miren lo que rescató de lo que Jesús dijo con respecto a esto. Marcos 16:15. Miren la orden de Jesús: id y predicad el evangelio, o sea, la Biblia. Hablen de Jesús, hablen de la Biblia. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El señor Ricardo Arjona, en una de sus canciones, que es como, en cierta manera, algo en contra de Dios, dice que supuestamente Dios dijo que dejen de estar hablando tanto de Él y que se tiendan la mano. Sí, Dios quiere que ayudemos a la gente, pero lo que Dios nos dijo a través de su Hijo Jesucristo fue que vayamos y prediquemos el evangelio. El evangelio es Cristo mismo, Jesús mismo. Así que tenemos que hablar obligatoriamente de Él. Él nos lo ordenó. Así de que estas son algunas generalidades acerca de lo que es la Biblia. En el segundo ciclo vamos a profundizar y a empezar a conocer más esta bendita palabra del Señor. Y vamos a alimentarnos de ella cada día. Los animo a seguir este segundo ciclo. Los felicito por terminar el primero. Ya vamos a entregar un certificado de ello y vamos para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios tiene cosas grandes y sobrenaturales para usted y para su familia. Vamos para adelante, retroceder nunca, rendirnos jamás. Un abrazo para todos, les amo mucho.